Hola, bienvenidos. Aquí empieza una nueva emisión de Noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Vamos con los titulares. Como difíciles calificaron Rusia y Ucrania las conversaciones trilaterales sostenidas durante 2 días en Suiza. Moscú agregó que también fueron prácticas y Kiev dijo que se están logrando avances. Desde ya se informó que se llevarían a cabo más reuniones, aunque no se precisó fecha ni lugar. Rusia y Belarus podrán utilizar sus banderas nacionales en los Juegos Paralímpicos de Invierno tras una decisión del Comité Olímpico Internacional. Una decisión que motivó a la delegación ucraniana a no estar representada por ninguno de sus oficiales en los eventos de las justas, aunque sus atletas sí estarán en Milano Cortina. El Congreso de Perú escogerá hoy un nuevo presidente, que será el 9º en 10 años, un día después de la destitución de José Gerí. El nuevo mandatario asumirá de manera interina hasta julio, cuando asuma el ganador de las elecciones que tendrán su primera vuelta el próximo 12 de abril. Vamos a empezar en Suiza, donde culminaron los 2 días de conversaciones trilaterales entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos. Conversaciones calificadas como difíciles por ambas partes. El jefe negociador de Moscú agregó, sin embargo, que estos diálogos también fueron prácticos, mientras que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró que se lograron avances, aunque previamente había cuestionado que la presión de Washington por llegar a un acuerdo solo recayera en Moscú. Los dos países coincidieron también en que pronto habrá nuevas reuniones, aunque no se especificó el lugar ni la fecha. Por su parte, Estados Unidos no se ha pronunciado todavía. Ayer tuvimos discusiones muy largas en varios formatos. Hoy hemos hablado unas 2 horas. Las conversaciones fueron difíciles pero profesionales. Pronto habrá una nueva reunión. Dentro de las delegaciones se involucraron tanto en vías políticas como militares. Se discutieron los parámetros de seguridad y los mecanismos para implementar posibles decisiones. Hay avances, pero no se pueden revelar detalles en esta fase. El siguiente paso es alcanzar el nivel de consenso necesario para someter las decisiones desarrolladas a la consideración de los presidentes. Y en el marco de la guerra en Ucrania surge otra polémica, esta vez deportiva, porque los atletas rusos y bielorrusos podrán competir en los próximos Juegos Paralímpicos bajo sus propias banderas nacionales, según confirmó el Comité Paralímpico Internacional. Una decisión que llevó a los oficiales ucranianos a decidir no asistir a ningún evento deportivo de las justas que empiezan el 6 de marzo, aunque los atletas del país en conflicto sí harán parte de los Juegos. Veamos el informe. Los atletas de Rusia y Belarus podrán competir bajo sus propias banderas nacionales en los próximos Juegos Paralímpicos de Invierno de Milano Cortina. Los deportistas serán tratados como los de cualquier otro país, según ha declarado el Comité Paralímpico Internacional. Una decisión que la presidenta del comité, Christy Coventry, ha ido preparando, tras dar la señal más clara hasta la fecha de que Rusia podría volver a los Juegos de Los Ángeles en 2028. Nuestro juego es el deporte. Eso significa mantener el deporte como un terreno neutral, un lugar donde todos los atletas puedan competir libremente sin verse frenados por la política o las divisiones de sus gobiernos. 6 atletas rusos han recibido invitaciones para participar en las pruebas de esquí alpino, esquí de fondo y snowboard. Por su parte, 4 bielorrusos participarán en las pruebas de esquí de fondo. Los rusos y bielorrusos que cumplieron con los estrictos criterios establecidos pudieron competir como atletas neutrales individuales en los Juegos Olímpicos de París de 2024, como es el caso de los Juegos Olímpicos de Invierno que se están celebrando actualmente en Italia. Pero el comité allanó el camino para dar un paso más después de levantar inesperadamente la suspensión de los atletas rusos y bielorrusos en la Asamblea General de la organización celebrada en septiembre del año pasado. El atleta ucraniano de skeleton fue excluido de la competición porque quería llevar un casco conmemorativo especial con la imagen de los atletas ucranianos muertos durante la invasión rusa. Se hizo este comentario a France 24. Se excluye a un atleta ucraniano sin que se haya demostrado ninguna infracción, mientras que los representantes de los estados agresores están recuperando gradualmente la plena participación en el deporte internacional. Los Juegos Paralímpicos de Invierno comienzan el 6 de marzo. La inclusión de atletas rusos y bielorrusos compitiendo bajo sus banderas podría empujar a otras competiciones deportivas a hacer lo mismo. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ya ha declarado que quiere que Rusia vuelva a participar en el fútbol internacional.
El ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, se encuentra de visita en Moscú y se reunirá con el presidente Vladimir Putin. Antes de ese encuentro, el canciller de la isla caribeña mantuvo conversaciones con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, quien catalogó de ilegítimo el bloqueo estadounidense sobre la nación insular y señaló que Rusia continuará brindando apoyo a su aliado en defensa de la soberanía cubana en un momento de escasez en múltiples frentes después de que Estados Unidos amenazara con aranceles a los países que exporten petróleo a la isla. Junto con la mayoría de los miembros de la comunidad internacional, hacemos un llamado a Estados Unidos para que ejerza sentido común y una actitud responsable y se abstenga de planear un bloqueo naval de la Isla de la Libertad. Y por supuesto rechazamos categóricamente las acusaciones descabelladas contra Rusia y Cuba, que consideran que nuestra cooperación representa una amenaza para los intereses de Estados Unidos o de cualquier otro país. Por otra parte, México se encuentra en una situación delicada buscando un equilibrio entre su apoyo histórico a Cuba y la amenaza de los aranceles estadounidenses. Washington ha cortado el suministro de petróleo y combustible a la nación caribeña que importaba el 60% de su suministro energético desde Venezuela y México, pero Caracas ahora sigue la línea de Estados Unidos tras la detención de Nicolás Maduro en enero pasado. Más detalles a continuación. Desde la acumulación de basura alrededor de La Habana hasta el racionamiento de gasolina e incluso la falta de combustible para aviones comerciales, Cuba podría estar atravesando su peor crisis económica desde la Revolución de 1959, después que un bloqueo petrolero estadounidense cortó el suministro, obligando al vecino México a enviar ayuda humanitaria. Esta embajada lo que tiene que dar es gracias a México, al gobierno también, a su presidenta Claudia Sheinbaum, que ha defendido la soberanía, el derecho a la soberanía del pueblo cubano y también del pueblo mexicano. El apoyo a Cuba ha estado arraigado en la sociedad mexicana desde hace mucho tiempo, con Ciudad de México manteniendo una buena relación con La Habana durante décadas. Tanto México como Venezuela suministraban la mayor parte del petróleo que Cuba importaba, hasta que Estados Unidos capturó al presidente venezolano en enero y amenazó a México con aranceles para cortar el suministro energético de La Habana, con el objetivo de obligarlo a implementar reformas económicas y políticas. Cuba y nosotros estamos hablando. Mientras tanto hay un embargo, no hay dinero, no hay petróleo, no hay nada. Desde entonces, México ha luchado por mantener su postura anterior, pero sin apoyo energético para La Habana y sin enfadar a Washington, demasiado dispuesto a usar armas comerciales para conseguir lo que quiere. Es simbólico, es importante y es demostrar también que México es solidario, pero no hay que engañarnos. Es un acto simbólico y no atiende el problema de fondo de la isla ni de su situación de más largo plazo. Por ahora, Cuba ha indicado que está abierta a negociar con Washington, pero no a expensas de su soberanía. Y México sigue insistiendo en una solución diplomática, mientras que su apoyo a su vecino parece cada vez más débil. El Congreso de Perú se alista hoy para escoger a su nuevo presidente un día después de la destitución de José Gerí, contra quien pesaban 7 mociones de censura. Son 4 los candidatos entre quienes saldrá el nuevo jefe de Estado que asumirá de manera interina el cargo hasta que se elija al nuevo presidente en las elecciones programadas para el próximo 12 de abril. El escogido este miércoles se convertirá así en el 9º mandatario de Perú en los últimos 10 años, algo que para muchos especialistas es calificado como un récord dentro de la región. En el siguiente informe daremos una mirada al origen de la crisis en la 6ª economía de América Latina. Una frase que sin pensarlo marcaría el destino de una nación por los próximos años. Pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República. Así se despedía en 2018 Pedro Pablo Kuczynski de la presidencia luego de destaparse el escándalo de corrupción que lo relacionaba con la constructora brasileña Odebrecht. Su sucesor en el cargo fue Martín Vizcarra, vicepresidente de la nación y al momento del escándalo embajador de Perú en Canadá. Su mandato comenzó fuerte e intentó impulsar una reforma constitucional, pero sus iniciativas no prosperaron en el Congreso, a pesar de haber llevado adelante una disolución del Parlamento y nuevas elecciones legislativas. Fue destituido en noviembre de 2020 por incapacidad moral permanente. Manuel Merino asumió como presidente del país tras la salida de Vizcarra. Juro por Dios, por la patria y por todos los peruanos que ejerceré fielmente
el cargo de presidente de la República. Pero fuertes protestas que terminaron con la vida de dos jóvenes provocaron su renuncia a tan solo 6 días de haber asumido el poder. Francisco Sagasti estuvo en el cargo por 8 meses, suficientes para guiar al país a las elecciones generales del año 2021, las cuales fueron ganadas por Pedro Castillo, quien superó a Keiko Fujimori. Castillo, docente y sindicalista, tan solo completó 17 meses en el poder. Acabó destituido en diciembre de 2022 por intentar disolver el Congreso y gobernar por decreto. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Su sucesora fue Dina Boluarte, la primera mujer que asumió la presidencia de Perú. Su mandato duró 34 meses y comenzó con fuertes protestas. Durante su gestión intentó atraer inversiones extranjeras y afrontó la crisis con varias naciones latinoamericanas que pedían la vuelta de Castillo al poder. Sigue siendo Pedro Castillo el presidente. En octubre de 2025, el Congreso ordenó su salida tras una nueva vacancia, esta vez por considerarla incapaz de contener la crisis de inseguridad y dando paso al mandato de José Gerí. A pesar de la crisis política, la economía peruana se ha mantenido estable en sus principales datos macroeconómicos, los cuales se esperan mantener hasta las elecciones del venidero 12 de abril. Nos trasladamos ahora al cruce terrestre entre Líbano y Siria, donde las nuevas decisiones del gobierno de Damasco están afectando el flujo de mercancías y generando un efecto inmediato sobre la economía regional. Desde Beirut, nuestra corresponsal Etel Bonet nos explica cómo estas medidas están impactando tanto el comercio como la vida cotidiana de los ciudadanos. En la frontera entre Siria y Líbano, las colas de camiones se han convertido en la imagen de esta semana. Transportistas denuncian retrasos de varios días en el paso de Masna, el más importante entre Siria y el Líbano, y también en los cruces hacia Jordania. ¿El motivo? Una nueva medida adaptada por Damasco que obliga a descargar las mercancías en la frontera y transferir a camiones sirios antes de continuar la ruta. El gobierno sirio sostiene que esta decisión busca proteger al sector del transporte local, muy golpeado tras años de guerra. Pero el efecto está siendo inmediato, con un aumento significativo de los costos logísticos. Empresas exportadoras hablan de incrementos de entre el 50 y el 70% en algunas rutas y entregas que pueden demorarse hasta 2 semanas. En una región que depende del comercio terrestre para alimentos, bienes industriales y productos agrícolas, el impacto es directo. Esta presión se suma a la crisis económica que atraviesa el Líbano. El gobierno aprobó ayer un nuevo paquete fiscal que incluye un aumento del impuesto sobre la gasolina que encarece el combustible alrededor de un 20% y una subida del IVA entre el 11 y el 12%. El Ejecutivo argumenta que necesita financiar aumentos salariales en el sector público. Pero la reacción ha sido inmediata. Conductores y sindicatos han bloqueado carreteras claves en Beirut y en sus alrededores, así como en la ciudad de Trípoli, denunciando que el peso de la crisis vuelve a recaer sobre los ciudadanos. Así, entre camiones detenidos en la frontera y protestas en Beirut, la economía regional vuelve a estar bajo presión y podría generarse nuevas fricciones fronterizas. En Estados Unidos, Mark Zuckerberg volverá hoy a los tribunales, esta vez en calidad de testigo en el juicio contra grandes plataformas de redes sociales señaladas de crear adicción. Su empresa Meta, matriz de Facebook e Instagram, está siendo demandada junto a la dueña de Google por una joven de 20 años quien afirma que el diseño de estas redes sociales le creó una adicción desde muy pequeña que terminó afectando su salud mental. Y a propósito de las redes sociales, el regulador de comunicaciones de Gabón anunció la suspensión indefinida de estas plataformas a las que acusa de avivar el conflicto y la división en la sociedad a través de la promoción de contenido como noticias falsas, por ejemplo. Sin embargo, dejó claro que la libertad de expresión, incluida la libertad de comentario y crítica, seguían siendo un derecho fundamental del país. La Haute Autorité de la Communication AC. La alta autoridad de comunicación toma nota de la reiterada difusión en redes sociales y plataformas digitales accesibles en territorio gabonés de contenidos inapropiados, difamatorios, odiosos e insultantes que atentan contra la dignidad humana, la moral pública, el honor de los ciudadanos, la cohesión social, la estabilidad de las instituciones de la República y la seguridad nacional. En consecuencia de ce qui précède. En consecuencia, se ha decidido la suspensión inmediata de las redes sociales en todo el territorio nacional de Gabón hasta nuevo aviso. Hasta aquí este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. Continúen con toda nuestra programación.